Bien, empezamos con la última parte de esta clase en donde nos quedamos con las tres etapas según el nivel de los reinos cristianos. Hablamos de que existía una primera etapa que es la etapa asturiano-mozárabe. Después, me sigo adelantando, nos quedamos en lo que era la segunda etapa, eso lo vimos recién, que era la hegemonía leonesa. Dijimos que iba del 920 al 1067 y ahí es donde comienza Castilla su lucha por la independencia. Aparecen los primeros textos en castellano y aparecen lo que se llaman glosas silenses. Llegando ya a la tercera etapa es la hegemonía castellana, va del 1067 al 1140. Para ese entonces gobierna Sancho el Mayor y es guiado por el Cid. Guiado por el Cid se inicia la lucha por la hegemonía castellana. Quizás para este entonces ustedes recuerden lo que es el Cantar del Mío Cid, que es una obra literaria donde se narra justamente los hechos de la Reconquista, ¿sí? Aparecen los primeros textos literarios y los primeros galicismos, ¿sí? Palabras propias de Galicia. Ahí tenemos una copia del facsímil del primer folio del Cantar del Mío Cid. Fíjense cómo está guardado en una de las bibliotecas. Imágenes y esculturas típicas de lo que narra el Cantar del Mío Cid. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo en algún momento o ya lo irán a leer en segundo año con la profesora Evangelina en literatura española. Bien, seguimos con imágenes del Mío Cid y pasamos al quinto periodo, que es uno de los más importantes dentro de la evolución del español como lengua, que es el periodo castellano alfonsí, que va desde el siglo XVIII al siglo, desde el siglo XIII al siglo XVII. En esta imagen vemos representado en el medio, ¿sí? En esta parte, lo que es Alfonso X, que le decían Alfonso X el Sabio, en el que se ganó ese apelativo por dotar al castellano de una biblioteca culta. Era el rey en ese entonces y le dio un estatus a la lengua castellana. El castellano para este entonces ya ha entrado hasta la zona de Andalucía, ha borrado los dialectos mozárabes y ha sustituido en gran parte los dialectos leoneses y aragoneses, ¿sí? Entonces ya vemos cómo el castellano ha empezado a tomar terreno dentro de la península. Bajo el reinado de Alfonso X se crea la prosa castellana y se afianza el romance. Era una de las cosas que Alfonso X se había planteado dentro de su reinado. La grafía queda sólidamente establecida, es decir, el alfabeto queda bien establecido, cuáles van a ser las letras que pertenecen al castellano, y la lengua castellana ya se convierte en un vehículo de cultura. ¿Por qué se convierte en un vehículo de cultura? Porque hay una gran cantidad de producción literaria. No solamente eso, sino también de que se crea lo que es la Escuela de Traductores de Toledo, en donde se traducen todas obras de la antigüedad a el castellano. Para el siglo XV tenemos lo que es el humanismo, en donde hay un intento de trasplantar al romance usos sintácticos del latín. Y hay una gran cantidad de cultismos. ¿Qué serían los cultismos? Son palabras que vienen del latín y que no tuvieron una gran evolución en la cadena de filológica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, de la palabra lactum, que viene del latín, lactum deriva una palabra que es un cultismo, que es lácteo, ¿sí? El lácteo es una palabra que nosotros utilizamos, ¿sí? Cuando vamos al supermercado podemos decir voy a la góndola de los lácteos, ¿sí? Eso es un cultismo. En cambio, una voz popular es lo contrario al cultismo, una palabra que evolucionó mucho, ¿sí? De esta misma palabra, de este mismo vocablo, lactum, deriva otra palabra, no solamente lácteo, sino también la palabra leche, ¿sí? Fíjense que de la palabra lactum a la palabra leche hay un gran cambio en cuanto al uso de las letras que la conforman. Entonces tenemos, por un lado, lácteo, que sería un cultismo, y por otro lado una voz popular que sería leche. Y hay una introducción de galicismo, como dijimos recién, como por ejemplo algunas palabras como dama, galán, corcel, paje, entre otras.
Bien, y llegamos al sexto periodo, que es la expansión imperial del español durante el siglo de oro, que es en el siglo XVII, casi XVIII diríamos. En el siglo XVII hay una unificación de la lengua. Fíjense, empezó el castellano a tomar terreno dentro de la península y ya en el siglo XVIII ya hay una unificación de la lengua. O sea que ya el castellano ha tomado gran parte del territorio. Tenemos a Antonio de Nebrija, que crea la primera gramática del español en 1942. Perdón, hay un error en el Power, es 1492. ¿Sí? En 1492 crea Nebrija la primera gramática española. Pero este es un gran año para Castilla. ¿Sí? ¿Por qué es un gran año? Porque en 1492 suceden tres hechos importantes. Primero, el de Nebrija, la creación de la gramática. Entonces ya no es una lengua vulgar utilizada por el pueblo nada más. No, ya es una lengua que tiene estatus, que tiene literatura, que tiene una gramática que la regula, que tiene personas que la hablan, que tiene una grafía sólida, que tiene una escuela de traductores, ¿sí? Entonces ya es una lengua que está tomando cada vez mayor estatus. En ese mismo año, en 1492, también tenemos que tener en cuenta de que el castellano se convierte en idioma nacional, ¿sí? Y además, en ese año tenemos la conquista de América dada por Isabel de Castilla. Otra vez Castilla, ese año para Castilla es un año muy importante. Nebrija publica su gramática, la primera gramática del español. Se conquista América por parte de la ayuda de la reina Isabel. Y tenemos también que en ese año se logra expulsar a todos los árabes que habían quedado en la península. Entonces, un año en el que se dan grandes avances, no solamente en el español, sino también en Castilla, en todo lo que convierte en Castilla. Y ya se empieza a hablar entonces de una lengua española. Ya para el siglo XVII, XVI y XVII tenemos la fijación de usos, ya se empieza a normar, a darle cada vez mayor estatus, y tenemos que con el desarrollo de la imprenta se regulan esos usos. Entonces tenemos diccionarios de la lengua, fíjense cómo es, esta es toda la portada de uno de los primeros diccionarios, fíjense lo que dice, diccionario de la lengua castellana, en el que se explican el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con frases y modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua, dedicado al rey nuestro señor don Felipe V, que Dios guarde, a cuyo bla bla bla, etcétera. Fíjense cómo es, tomo primero que contiene la letra A y B, o sea, un diccionario bastante completo. O sea, debe haber tenido varios tomos, porque si en este tomo solamente aparece la letra A y B, quiere decir de que tiene varios tomos. Para este momento tenemos una obra muy importante que nos queda como registro de cómo estaba el español para ese entonces, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Compuesto por Miguel de Cervantes de Saavedra. Otra obra que van a leer en literatura española el año que viene. Algunas imágenes representativas, ¿no es cierto?, de esa obra. Y llegamos ya al último periodo, que es el español moderno, siglo XVIII. Para este siglo tenemos que los preceptos gramaticales ya se afianzan. La elección es menos libre, sobre la estética ya gravita la idea de la corrección gramatical. O sea que ya hablamos de corrección gramatical, fíjense cómo el estatus de esta lengua ya va cambiando totalmente. Y se acelera los procesos de estabilización de la lengua. Para este entonces tenemos un hecho muy importante, que es el más importante hecho de este periodo, que es la fundación de la Real Academia Española. ¿Sí? En 1713 se crea esta institución cuyo lema era limpia, fija y de esplendor. Limpia la lengua de cualquier impureza que tenga, fija porque da categorías, y da esplendor porque todo esto de fijar y de limpiar le da esplendor justamente a la lengua. Y para 1815 ya queda fijada la ortografía que hoy tenemos vigente. O sea, con varias modificaciones después, pero que han sido mínimas en cuanto a lo que es acentuación y casos particulares. La Real Academia Española cada 10 o 20 años más o menos
va modificando la ortografía y la va adaptando a el uso el uso que le da las personas, justamente. Bien, en realidad ya llegamos al final de la presentación. Sin embargo, muchos estudiosos ya están hablando de que se necesitaría colocar un nuevo periodo dentro de la periodización del español. ¿Por qué? Porque desde el último periodo hasta hoy la lengua ha cambiado ya bastante. El uso del internet, el uso de la informática ha hecho que la lengua se modifique y que ya es necesario hablar de un nuevo periodo, pero todavía no se consigna dentro de lo que sería la bibliografía. Así que bueno, esto ha sido Abuelo de Pájaro, un recorrido por la historia y para que conocieran más o menos de dónde viene nuestra lengua, de dónde viene, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cuáles son los orígenes y por qué es importante conocerlos. Bien, a continuación podrán ingresar a lo que es la tarea que les voy a dejar planteada para, este, para, esta, para esta clase, que consiste en elaborar una línea del tiempo. Una línea del tiempo en el que podamos representar los hechos más importantes de la evolución del español. Espero no haberlos aburrido tanto y que cualquier duda también pueden hacer las consultas por el foro de consultas de este tema.